Bienvenidos al programa Democracia y Opinión Pública. El día de hoy hablaremos de la Jurisdicción de Orden Público de 1987 y el Estatuto Antiterrorista de 1988. Síganos. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra. Virgilio Barco Vargas fue un ingeniero civil y político de la Universidad Nacional de Colombia. Fue elegido presidente en el periodo de 1986 a 1990. En este tiempo, su más grande plan fue la jurisdicción del orden público. En su mandato se propuso combatir los índices de pobreza, de la lucha contra las guerrillas, la violencia y el narcotráfico, por ejemplo. El mayor desafío que afrontaba el presidente Barco consistía en poner en marcha su plan de gobierno, a pesar de la escalada de violencia que impedía mantener control territorial en algunas regiones del país. Tuvo una crisis de violencia permanente durante todo el periodo, se inició antes de que él entrara a la presidencia, pero estuvo vigente durante todo el periodo, que fue lo relativo a el asesinato de los miembros de la Unión Patriota. Un año después de las elecciones, es asesinado el ex candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal. La guerra sucia se extendió a funcionarios del gobierno, sindicalistas, maestros y campesinos. Una de las prioridades del plan de gobierno del presidente Barco era la recuperación del sector agrario, uno de los más afectados por la situación de violencia. Su plan de desarrollo estaba basado en la economía social. Por primera vez, un gobernante se comprometía decididamente a darle una orientación social al manejo de su política económica por medio del Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta. Este plan pretendía atender las necesidades más urgentes de las familias en estado de pobreza, a través de la generación de empleo, el impulso de programas de vivienda, salud, nutrición y educación. La jurisdicción del orden público se dio luego de la guerra sucia en el país, hecho que marcó y sucedió bajo el mandato del expresidente Belisario Betancur. Esto sucedió después del fallido acuerdo de paz con el M-19. Esto desató varios asesinatos a líderes políticos, sindicales y cívicos. Luego de esto se dio continuidad bajo el mandato del expresidente Virgilio Barco, quien fue el que creó la jurisdicción del orden público. La jurisdicción del orden público estableció mediante el decreto 1631 del año 1987, decreto que fue indispensable para fortalecer los mecanismos jurisdiccionales del Estado, incluidos para la investigación y sanción de los delitos. Se crearon los juzgados de orden público para conocer las conductas punibles previstas en el Código Penal cuando su acción aparezca encaminada a perseguir o intimidar a cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas y partidistas. En aquella época, el diario El Espectador, principal en ventas y lectores, narraba estos hechos con un tinte político liberal, pues claro, no solo era su ideología, sino la del presidente Virgilio Barco. Entonces los colombianos veían con agrado muchas de las decisiones del presidente, aunque éste promulgara que no gobernaba para la opinión pública, sino para el pueblo. El Estatuto Antiterrorista fue dictado en enero de 1988 bajo normas de carácter operativo y justicia para hacer frente al terrorismo cuando el país atravesaba por una crisis de orden público.
A pesar del éxito de la política de paz, el gobierno tuvo que enfrentar otra amenaza, la de las poderosas organizaciones del narcotráfico. El presidente tenía una clara conciencia de los riesgos que representaba el narcotráfico para la estabilidad del Estado y la democracia. El narcotráfico tenía una gran fuerza de corrupción y un enorme poder de intimidación, lo cual llevó a la sociedad a estar bajo un gran sometimiento. Razón principal por la que Barco creó el Estatuto Antiterrorista. En contraste de la jurisdicción del orden público con la JEP, podemos decir que esta última se ha dado con el fin de velar por la verdad y reparación de víctimas resultado del conflicto armado en Colombia.